vamos a dar paso a un tema clave, que es la energía. La transición energética, el fortalecimiento de fuertes y sostenibles y la infraestructura energética son fundamentales para el desarrollo de la Orinoquia y por eso el panel que vamos a tener a continuación reúne a líderes de distintos sectores que nos van a compartir su visión. Este espacio va a ser moderado por Silverio Gómez, economista, periodista y exdirector de la Cámara de Comercio de Ibagué. Les voy invitando a que vayan subiendo los panelistas, iniciando por Carolina Rojas, presidente de Fedevivo, Fran Per, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, y Fabio Sabogal, desarrollador de negocios senior de Colgas. A uno le dicen que el moderador generalmente es el capitán para coordinar todo. Yo diría más bien como el entrenador, el técnico para mover las cosas, pero los otros dicen que también el moderador es el que hace trabajo sucio. O sea, digámoslo entonces, cualquier calificativo es válido con tal de que saquemos esto de la mejor manera posible. Yo escuché la conferencia de Jaime, escuché la conferencia de la directora, la presidenta del Consejo Colombiano de Competitividad y quiero, digámoslo, solamente hacer una afirmación de la cual yo creo que nos vamos a abstraer de comentar, pero es la siguiente. Si uno coge el crecimiento de la economía colombiana entre el año 2009 y el año 2024, nos da una tasa del 3.2%. Metiendo, digámoslo así, o no aislando, sino normalizando lo que ocurrió en los 2 años de la pandemia, que fueron 7.6, 7.2 y 10.8. Eso nos da un promedio positivo de 3.6. Solamente les voy a decir que en el año 2023 la economía colombiana creció 0.6%, en el año 2024 creció 1.7, 1.8 y se está calculando 2.8 para el año 25, lo cual eso es un crecimiento, una ilusión, porque las condiciones no dan en ningún momento para eso. La situación de Estados Unidos o lo que está pasando en este momento va a impactar a la economía. Mauricio Cárdenas, que es ministro de Hacienda, habla de 0.5, 0.7% menos, o sea que ya estamos hablando de 2.2, 2.3. La situación fiscal del país también va a implicar un ajuste de unas dimensiones muy grandes, otros sí, 0.5, otros 0.6, o sea que este año 2025 vamos a crecer al 1.7, 1.6%. Frente a un crecimiento, decía, en esos 17, 18 años, del 3.2%. O sea, estamos creciendo la mitad de lo que necesitamos. ¿Eso qué significa? Próximamente va a salir, digámoslo, un libro que estoy editando solamente, y entonces ese libro dice que si así como se dio en este gobierno los 4 años de crecimiento, solamente estaremos recuperando el nivel de riqueza dentro de 6.8 años, o sea, gobierno y medio, o sea, en el año 2030-2031. Eso es para que lo tengan, digámoslo, muy presente y no llevemos sorpresas como la segunda que voy a decir, y es que ya se refiere específicamente al tema de la energía, y es el siguiente. Bogotá está terminando un ciclo lluvioso, ¿sí? O sea, está terminando un ciclo de clima, ¿sí? Que fue el que nos llevó al racionamiento de agua potable en la ciudad. Todos los bogotanos, perdón, todos los que vivimos en Bogotá, yo no soy de Bogotá, soy tolimense, entonces solamente, y todos decimos, ¿y por qué no quitan el racionamiento si está lloviendo mucho? La verdad es que el agua que llueve en Bogotá nos sirve para atender lo más grande que es Chingaza, ¿sí? Esa agua viene de la Orinoquía y la Amazonía. Entonces, por favor, la Amazonía y la Orinoquía, y en particular el tema que nos interesa, la Orinoquía, es muy importante, extremadamente importante para Bogotá. El río Guatiquí, hay 5 o 6 ríos más que hay en el llano,
aportaban hace 20 años el 70% de Chingaza. Hoy escasamente aportan el 45% en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, digámoslo, eso tiene unas dimensiones, digámoslo, muy grandes. Y la razón central de eso es algo que dijo la directora del Consejo de Competitividad, no específicamente en el tema, sino la deforestación. En Colombia, en el último año, en el año 2024, la deforestación alcanzó a 107.000 hectáreas, un crecimiento del 35% frente al año 23. Y la región de la Orinoquía está siendo afectada muchísimo por ese tema. Entonces, yo creo que el tema de la Orinoquía, ciertamente, pues todas las inversiones y todo eso, pero es un tema fundamental para el resto del país o específicamente para la capital y para Cundinamarca, región que aporta el 30-31% del Producto Interno Bruto. Entonces, para tener, digámoslo, muy en cuenta eso y darle la relevancia y la importancia que requiere esta región del país. Bueno, vamos ya, nos adentramos, digámoslo, al tema, porque ya ellos presentaron, Jaime y la presidenta del Consejo presentaron todos los indicadores y la maravilla de lo que puede ser en el futuro la Orinoquía. Y entonces vamos a comenzar con cada uno los 5 minutos. Vamos a comenzar por el doctor Frank. Evidentemente, primero son las mujeres, pero le vamos a dar la importancia económica al petróleo. Entonces, por eso le presento excusas a la doctora Carolina sobre, digámoslo, el tema. Doctor Frank, esta pregunta también era para el viceministro, pero dado que, como digo, no está el viceministro, entonces le toca asumirla totalmente a usted. Lo tenía para que usted le respondiera al viceministro, pero desafortunadamente no está. Doctor Frank, ¿cómo ve usted el panorama energético afuera y, digámoslo, también adentro? Específicamente, pues el tema suyo es la Asociación Colombiana del Petróleo, ¿no? Lo que está pasando estos días es absolutamente brutal. Nadie sabe la verdad. Hoy ya, anoche, Estados Unidos subió aranceles al 104%, China lo puso en el 84%, los países europeos ya dijeron que no, y Trump les dio una tregua de 90 días y luego la Unión Europea también dijo que daba, digámoslo, también otra tregua, y entonces pues entramos en unas arenas movedizas que nadie sabe en realidad qué va a pasar. El precio del petróleo hoy está en 61, si no estoy mal, volvió, digámoslo, a caer frente a lo que ha pasado hace 48 horas, que era $59 el barril. Doctor Frank, ¿cómo leen ustedes ese tema de todo el tema energético y en particular el tema de los fósiles como el petróleo? Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias a Jaime y a los organizadores por esta invitación. En este momento estamos en un momento de reconfiguración de los mercados mundiales en todos los órdenes de mercados de productos, mercados de servicios. Los tratados internacionales de comercio se quedaron en letra muerta o se podrían quedar en letra muerta ante los anuncios del presidente de los Estados Unidos. Entonces, el mundo vive momentos de incertidumbre y Colombia también. Nosotros no tenemos absolutamente ningún grado de control sobre las decisiones de política pública que tome el gobierno americano en cuanto a los aranceles, y la suspensión de 90 días es una buena noticia, pero es una pausa. ¿Cuáles son las lecciones que podemos derivar sin saber en qué va a acabar todo esto? En Colombia necesitamos poner orden y necesitamos tener una visión clara. Necesitamos saber para dónde vamos. Necesitamos definir nuestro modelo económico y definir a qué sectores le vamos a apostar. ¿Para qué? Para que cuando vengan cambios como los que estamos teniendo, seamos menos vulnerables. Para que las exportaciones de los productos no dependan de la elasticidad precio de la demanda en los mercados, para que tengamos ventajas competitivas. Colombia necesita decidir a qué le va a apostar, y el Estado, que ha sido el peor socio de la empresa privada en todos los gobiernos, porque el Estado dificulta a los empresarios generalmente hacer empresa,
tiene que hacer una profunda reflexión para facilitarle a la empresa privada hacer negocios, para disminuir los costos de transacción, para hacer inversiones en términos de provisión de bienes públicos que generen competitividad. Y aquí aterrizamos en el tema de la energía y en el tema de la Orinoquía. En el tema de la Orinoquía, tenemos el government take más alto del mundo, de cerca del 80%. Cuando nos comparamos con mercados similares, tenemos la tasa de tributación más alta en el 35%, sin contar gravámenes adicionales. Tenemos una situación de orden público donde tuvimos el año pasado más de 1.540 bloqueos a las operaciones. Hoy estamos completando una semana en el Meta con más de 200.000 barriles perdidos de petróleo, 9 días de bloqueo, 4 millones de barriles perdidos, miles de atentados a las operaciones. Hacer empresa en Colombia es muy difícil. El que hace empresa en Colombia hace empresa en cualquier parte del mundo porque lo tiene que hacer en contra de unas condiciones muy adversas, con un Estado que, a pesar de los esfuerzos y a pesar de los avances, porque los hay, es un Estado que no facilita las cosas. Entonces aquí lo que se requiere es una alianza de largo plazo entre el sector empresarial, que es el que tiene una visión de largo plazo más allá de los gobiernos que tienen agendas políticas y electorales, para definir una visión en las regiones. En el tema de la Orinoquía, estamos hablando de una región que produce el 77% del petróleo, el mayor productor de gas de Colombia, un tercio del biodiesel, si no estoy mal, sin contar todo el potencial y lo que hace hoy en términos de agroindustria. Pero este sector es un sector que ha sido profundamente aceptado por una narrativa equivocada sobre qué es una transición energética. En el mundo, la conversación sobre transición energética está distorsionada y mal diagnosticada. Lo dijo Ana Fernanda Mayhuasca. Colombia es responsable únicamente del 0,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Y este no es el sector de hidrocarburos que es responsable de las emisiones en Colombia. Las emisiones en Colombia se explican por el uso de la tierra, por la deforestación, por la ganadería extensiva, luego por la industria, la movilidad, después viene esto. Entonces, lo que nosotros hemos planteado para reversar esta situación, una situación donde la inversión ha caído un 27%, los taladros que operan han caído en un 61%, Colombia ha perdido 35 billones de pesos de recaudo en los últimos 2 años, 35 billones de pesos por la disminución del sector, cuando estamos buscando reformas de 8 o 10 billones de pesos. Para reversar esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber que la prioridad nuestra es formalizar la economía colombiana, quitarle espacio a la informalidad, a la legalidad y a la criminalidad, y permitir la diversificación del Producto Interno Bruto en las regiones. Una región como la Orinoquía, donde la mayor parte, una muy buena parte de su Producto Interno Bruto depende de los hidrocarburos, no debería depender de los hidrocarburos. Entonces, los recursos de los hidrocarburos se pueden utilizar para 3 cosas. Es lo que nosotros hemos llamado una transición a la colombiana. Primero, transición energética. ¿Para qué se usan? Para adoptar gradualmente tecnologías ya probadas y hacer esquemas de producción, distribución, consumo y disposición cada vez más limpios a lo largo de la cadena de valor de este sector y de otros sectores, para una plata bien utilizada. En segundo lugar, transición económica, para formalizar y diversificar el Producto Interno Bruto de los departamentos, de estos 4 departamentos en el caso de la Orinoquía, haciendo clusters competitivos a largo plazo en sectores que ya están probados y que están representados aquí. Coger los recursos de lo que funciona y utilizarlos en promover y crecer nuevos sectores. Y tercero, como consecuencia de lo anterior, transición social, porque los índices de miseria y de pobreza que tenemos no son sostenibles, ni económica, ni política, ni socialmente. Aquí lo que se requiere es un gran acuerdo para aterrizar esto en agendas regionales. La Orinoquía puede ser un muy buen ejemplo de eso y utilizar muy bien. Saquemos todo el petróleo y todo el gas que podamos, pero de nada nos sirve solamente sacarlo si no tenemos un esquema de políticas públicas, ya voy a terminar, y de institucionalidad que nos permita utilizar bien los recursos. Y para eso necesitamos mejorar sustancialmente el funcionamiento del sistema general de regalías, para que los recursos de regalías
sean utilizados en proyectos que no cuesten en promedio 6.000 millones de pesos como funciona hoy y que se van en un sistema que no es el más competitivo y que no es el más transparente, sino que se vayan en proyectos que mejoren la competitividad de las regiones y le faciliten la vida a las empresas. Toda la riqueza que vemos en Colombia la ha producido el sector empresarial. El Estado no genera riqueza. El papel del Estado es redistribuirla. Segunda modificación, una modificación al sistema del 1% de compensaciones ambientales, para que esos recursos que hoy están atascados en unos fondos donde hay más de 10 billones de pesos sin invertir, puedan utilizarse en temas que nos permitan, por ejemplo, hacer los planes de desarrollo a partir de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas con una visión de largo plazo de los territorios. Bien, doctor Frank. Posteriormente vienen las preguntas, pero, doctora Carolina, ahora le tocan sus 5 o 6 minutos sobre el tema. Y el doctor Frank habló del tema de la transición energética, concepto que, según él, y refiriéndose a la presidenta del Consejo de Competitividad, está mal interpretada. Pero yo le quiero preguntar lo siguiente. La matriz, si uno puede llamarla así, de energía en Colombia, pone el 67% en agua, ¿sí? El carbón el 9%, en gas pone el 15%, o sea, estamos hablando de 90%, 91%, y los recursos naturales, renovables y todo el tema de biocombustibles y todo este tema es solamente el 9%. Estamos muy lejos todavía de decir uno, es que aquí estamos en vamos hacia esa transición energética o tenemos con qué, ¿sí? Yo quiero decir, ¿cuáles son los cuellos de botella? Preguntarle a usted, y dado que la energía pues produce tanta agua, llamémoslo así, ¿cuáles son los cuellos de botella que hay para todo el tema distinto a los combustibles fósiles? Bueno, para la generación de energía, obviamente. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias Arteaga Latam por esta invitación y un gusto estar aquí con mis compañeros panelistas y Silverio. Importantísimo estar hablando de la Orinoquía, una región que definitivamente es el futuro de la agroenergía y lo es el futuro y el presente. Hoy en día, en la Orinoquía se producen el 26% de los biocombustibles que consumimos en Colombia. ¿Y qué son los biocombustibles? En Colombia tenemos dos. Tenemos el biodiesel, que se hace del aceite de palma, y el bioetanol, que se hace de caña de azúcar. Y hoy todos ustedes, todos los colombianos, consumimos biocombustibles. Porque en el taxi en el que vinimos, ese taxi está con una gasolina que está mezclada con el bioetanol de caña de azúcar. O si nos vinimos en Transmilenio, ese bus tiene un diésel que está mezclado con aceite de palma, con biodiesel que es hecho de aceite de palma. Y la buena noticia es que algún día cuando lleguemos de Villao en un avión, ese avión va a tener jet mezclado con biocombustibles sostenibles de aviación o SAF. O las importaciones que esperamos que salgan de la Orinoquía y que se vayan a los puertos y que vayan a otros mercados, van a transportarse en buques que tienen algún tipo de combustible con biocombustibles marítimos. Entonces, los biocombustibles están en el día a día de nuestras vidas como colombianos. Y al hacer ese consumo de biocombustibles, estamos haciendo unos aportes muy importantes. El primero es que estamos ayudando a reducir la huella de carbono del transporte. ¿Por qué? Justamente porque los biocombustibles vienen de, en nuestro caso, biodiesel de aceite de palma o etanol de caña de azúcar. Ese origen vegetal hace que esas plantas absorban la energía, absorban el CO2 del ambiente y en esa medida reducen la huella de carbono comparado con los biocombustibles fósiles. Hoy en día, los biocombustibles explican el 84% de la reducción de la huella de carbono del transporte en el consumo que estamos haciendo todos los días los colombianos, como les venía diciendo. Pero no solamente ayuda
al tema ambiental. También ayuda a un problema que es muy importante para Colombia y es la calidad del aire. En Colombia, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, se mueren 15.000 personas al año por mala calidad del aire. Y los biocombustibles, gracias a su origen vegetal, reducen ese material particulado que a veces es la causa de esas muertes por mala calidad del aire. Y también, tercero, tenemos un gran aporte porque somos una agroindustria encadenada, en nuestro caso, con la industria del aceite de palma y con la cañicultura, que genera 90.000 empleos a colombianas y colombianos en diferentes partes del país y que además ayuda al encadenamiento de casi 450.000 empleos formales en los campos. Ese recurso energético de los campos, gran parte de él producido en la Orinoquía, que está contribuyendo a esa descarbonización. Y finalmente, por tratarse de un energético líquido renovable, pues nos ayuda a nuestra seguridad energética, porque en la medida en que tengamos esos cultivos que se convierten en biodiesel y en bioetanol, pues siempre vamos a poder contar con esos recursos. Esta es una industria que lleva 20 años contribuyendo al país a través de una política pública que se estableció hace esos años y que hace que hoy en día podamos hablar de esos beneficios. Pero para responderle su pregunta, Silverio, ¿qué necesitamos para que no solamente estemos produciendo hoy biodiesel o bioetanol? O que, como lo decía Ana Fernanda Mayhuasca, de pronto lo consumamos más, de manera voluntaria o de manera obligatoria. O más aún, que podamos aprovechar esa oportunidad que es que Colombia y en regiones como la Orinoquía se produzcan biocombustibles sostenibles de aviación o SAF o biocombustibles marítimos para que desde nuestro país ofrezcamos un producto que descarbonice esas industrias. Pues ahí coincido con Frank. Necesitamos una visión de largo plazo, de país, sobre qué se necesita en muchos sectores, incluido el de los biocombustibles. Porque como somos de origen vegetal, necesitamos tener una visión que nos permita invertir en esos cultivos agroenergéticos que se demoran tiempo. No hoy quiero tener más biocombustibles y mañana los tengo. No, tengo que hacer un proceso de cultivo. En el caso de la Orinoquía, tengo que hacer unas inversiones en los territorios, en los suelos. Eso no lo podemos hacer si no tenemos una visión de país de hacia dónde vamos. Y tenemos algunos ejemplos cercanos en la región que nos permiten ver cómo se puede hacer, como el caso brasilero, que de pronto lo podemos ver más adelante. Y lo segundo, para aprovechar en particular en la Orinoquía esa oportunidad, pues necesitamos una planeación regional, donde podemos hacer estos cultivos agroenergéticos, que hoy tenemos la palma, la caña, pero hay unos cultivos agroenergéticos que solo se utilizan para biocombustibles que también se pueden cultivar en la Orinoquía. Esa planeación del territorio también es muy importante, no solo para asegurarnos de que lo estamos haciendo de manera sostenible, sino para un tema de pronto un poco práctico. ¿Cómo sacamos esos productos de allá? No es un secreto para todos que si bien la Orinoquía tiene un gran potencial, tiene unos grandes retos de infraestructura. Esos retos de infraestructura también tienen que ser parte de esa planeación del territorio. Entonces, para responder su otra pregunta, hoy los biocombustibles están ayudando a la descarbonización del transporte de Colombia y pueden hacerlo hoy en tierra, pero en el futuro en mar y aire, si ponemos la hoja de ruta, la visión correcta para poderlo hacer. Gracias, doctora Carolina. Solamente voy a decir, referirme a algo que dijo el doctor Frank y la doctora Carolina. No el tema ni entrar en la discusión, sino solamente hay un economista que se llama Keynes, que es muy conocido, que dice que siempre que hablamos de el tema potencial o el largo plazo, en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces, yo sí creo que más bien hay que pensar en el largo plazo como una sumatoria de cortos plazos, pero estar haciendo las cosas. La verdad, uno, digámoslo, ve, digámoslo, mucho vacíos y ahorita vamos a entrar mucho más en ese tema, digámoslo, de la coyuntura.
Bueno, doctor Fabio Saugal, director de negocios de Colgas, adivinen de qué va a hablar él. O sea, sí. Entonces, tiene sus 5 minutos específicamente para que nos hable del gas y referirse a la coyuntura de que el tema, cada vez que hay un Consejo de Ministros, sale el tema del gas y el tema de todas las tarifas, entonces, pero específicamente de la importación de gas. Hoy se dice que vamos a importar el 4% del gas, pero en 2 años vamos a estar en el 30%. O sea, cuéntenos cómo es el panorama y cómo impacta, digámoslo, el caso del gas a todo el tema energético. Bueno, Silverio, muchas gracias. A los panelistas, un gusto estar acá con ustedes y a Jaime por la invitación. Así es, el panorama de la incertidumbre de gas en el país es una realidad y quiero concentrarme en 2 puntos, Silverio. El primero es el tema de seguridad energética y el segundo la competitividad. En tema de seguridad, estamos viendo que la incertidumbre de gas para el 2026 va a ser alrededor del 5.6% y para el próximo año va a ser alrededor del 15% y llegando al 2033 a un 63%. La energía está ligada al desarrollo, al crecimiento que necesita el país. Hoy el 40% del consumo de gas natural está en la industria, que la industria es el desarrollo productivo de la economía de Colombia, y el 60% está en los hogares y en los comercios. Hay una estrategia de abastecimiento de gas natural, pero es una estrategia con la mirada de empezar a traer gas de proyectos de offshore en el Caribe, y eso no se va a solucionar en menos de 4 años. Entonces, ¿qué va a pasar en estos 4 años donde incluso nosotros como consumidores de gas natural vamos a tener que bajar el gas de la costa Caribe hacia el interior del país, que es donde está concentrada incluso las unidades productivas, y eso también va a generar un impacto en la competitividad del energético? Entonces, veníamos acostumbrados en las industrias a un gas de $10, $12, $16 por millón de BTU, y empezar a traer gas desde la costa y un gas de paridad de importación va a tener un impacto de que los consumidores se van a enfrentar a costos entre $18 y $23 por millón de BTU y vamos a perder competitividad. Concentrándonos en soluciones, pues el país y el core que ha desarrollado Colgas a través del GLP en 60 años, nosotros desde el 2017 tomamos una iniciativa de construir un puerto en Cartagena precisamente para asegurar la disponibilidad del producto para los consumidores de GLP, que son incluso las familias más vulnerables del país que cocinan con leña, y lo sustituimos a un GLP en busca de una energía disponible, segura y competitiva. Nosotros en el GLP nos enfrentamos en el año 2019 al primer desabastecimiento, donde el 10% de la energía que se consume a través del GLP, Ecopetrol no la entregó, y esa fue la iniciativa que tomamos en la construcción del puerto. En el 2021 ya sufrimos un 20% de desabastecimiento, hicimos una ampliación de este puerto, y ya hoy el 2024, 2025, Ecopetrol nos está entregando solamente el 50% del GLP que necesita el país, que es una energía asequible precisamente donde no llega un tubo y que ayuda a descarbonizar las industrias que están buscando precisamente esa sostenibilidad de una menor huella de carbono. Con el puerto hoy somos capaces de entregar el 100% del déficit que tiene el país, y adicional estamos poniendo a disponibilidad del mercado alrededor de 32, 40 GBtu día, precisamente para suplir ese déficit posible que está en el negocio de gas natural. ¿Qué ventajas tiene el GLP? Ventajas de 2.7 veces más aporte calórico versus el gas natural, la portabilidad para precisamente llegar a zonas no interconectadas, como en el tema de la Orinoquía, el tema
pues frente al diésel, donde estamos aportando y estamos siendo ese complemento a las situaciones. El diésel, en especial en la Orinoquía, se utiliza para la generación de energía. Y aquí el impacto del decreto que salió el año pasado, el decreto 763, donde para los grandes consumidores, donde se van a consumir más de 20.000 galones, fueron impactados con un diésel a precios internacionales. Y estos precios, pues hoy el consumidor se está encontrando a un precio de 29, 30 dólares por millón de BTU. Y el papel de la competitividad es súper importante en este tema, porque venían acostumbrados a pagar un costo de kilovatio en tema de generación de 900 pesos, y con este impacto ya se están enfrentando a un costo de generación de 1.300, 1.400 pesos por kilovatio. Y el GLP se vuelve esa solución porque el costo de generación está entre 900 y 1.200 pesos por kilovatio. En el Putumayo iniciamos un proyecto en generación eléctrica que iniciará para el segundo semestre de este año en el sector petrolero, una generación 100% GLP con una capacidad de 3 megavatios y en busca de dos objetivos: generar esa competitividad y adicional descarbonizar la operación petrolera entre un 13 y un 14%. Eso frente al impacto del diésel. Hemos tomado otras iniciativas y es el tema de autogás. Veíamos la realidad del país, la gasolina con unos incrementos fuertes enfrentándonos a 15.000, 16.000 pesos galón, y el GLP aquí en autogás se ha vuelto una solución. Hemos desarrollado más de 2 estaciones en todo el país, convirtiendo 2.400 vehículos que hoy están trabajando con GLP y ofreciendo ahorros versus la gasolina del 30 y 35%. Y aquí una buena noticia para la Orinoquía: este mes estamos iniciando la construcción de 2 estaciones de servicio en Villavicencio. Esperamos convertir en este semestre más de 600 vehículos que se van a beneficiar pues de estos ahorros, y adicional van a aportar una disminución en huella de carbono del 14%. Bueno, doctor Saugal, muy bien. Hay que tener en cuenta que el alza en el precio del gas es una de las cosas que en las familias colombianas está arañando brutalmente el presupuesto. Las alzas, si no estoy mal, alcanzaron el 35, 36% en unas regiones del país, y ahora con todo el modelo de importación va a ser muchísimo más. Entonces, cuestionar la gasolina por el término del precio, yo creo que no necesariamente es, digámoslo, una recomendación hacia el futuro. Doctor Frank, usted habla del tema del orden y la claridad, habla del tema del definir la vocación, el modelo, digámoslo, económico, habla de los impuestos confiscatorios. Cuando uno mira la evolución del petróleo y de los minerales, caso, y lo digo, lo arranco por La Guajira, que ya Cerrejón anuncia una reducción de su producción, uno encuentra que es mucha la plata que Cerrejón ha aportado para el desarrollo de La Guajira. Y les quiero decir una cosa: el departamento de La Guajira se creó en el año 1962, ¿sí? Y datos, o sea, la tendencia es lo importante. Creo que habían 12 municipios con agua potable en La Guajira en ese momento. Todavía no había arrancado Cerrejón ni nada. Entonces, hoy creo que La Guajira tiene 7 municipios con agua potable. Esa plata se evaporó, llamémoslo así, para no usar otras expresiones, digámoslo, más fuertes. Cuando uno mira el Putumayo, ocurre que el Putumayo fue en un momento dado el departamento productor de petróleo más importante de Colombia. Y hoy las condiciones sociales y de infraestructura y de todo son realmente dramáticas. Hace unos años había un ministro de transporte que quería llevar una draga importada desde Cartagena hasta Leticia, ¿sí? Y nunca la pudo llevar, porque arrancaba para ir a Leticia por tierra, pues eso era
perdón la expresión, un camello de unas dimensiones brutales, y cuando llegó a Pasto le cerraron un mes la carretera que estaba por las trochas que iba. Entonces, esa infraestructura no ha cambiado. Y yo me acuerdo cuando se descubrió Cusiana y se hizo un gran foro del Banco Mundial sobre todo el futuro, digámoslo, petrolero, y se decía, Colombia lo que necesita es sembrar el petróleo. Y esa es la pregunta. ¿Cómo hacer que en el caso de la Orinoquía, ¿sí? Haya un mayor desarrollo, evidentemente, de negocios, que es lo que hace el sector privado, pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, sea algo como para decir uno, vamos por el camino correcto? ¿Y cuál es el aporte digámoslo, del sector petrolero? No entregando la plata, sino apoyando, digámoslo, a las regiones. Yo creo que usted ha hecho una pregunta que es la más difícil y la más importante de resolver. Y es cómo nos organizamos en Colombia para utilizar bien la plata, para utilizar bien los recursos. El ejemplo de Guajira es un ejemplo patético. Yo creo que Cerrejón ha aportado más de 30 billones en regalías en estos años, y cuando uno mira los niveles de miseria y de pobreza, pues es absolutamente, digamos, es absolutamente inaceptable, pero no es la única región del país en la que sucede eso. Nosotros tenemos una propuesta, y la propuesta parte de la base de perfeccionar una visión del territorio a largo plazo, Silverio, entendiendo que las metas a largo plazo se cumplen trabajando todos los días. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que se puede hacer en un territorio. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar la dimensión ambiental del territorio, leer los ecosistemas y saber cuáles son las actividades sociales y económicas que se pueden desarrollar en ese territorio de manera sostenida a largo plazo. Y aquí hay que hacer una alianza entre el sector privado, el Estado, la academia y los ciudadanos. Algo parecido a lo que hizo Alemania en sus subregiones cuando define el modelo económico que le da competitividad y un mercado interno fuerte. En segundo lugar, se crea una visión y se escogen unos sectores. Voy a simplificar. Agroindustria, energía, turismo. Se hace el inventario de cuáles son las capacidades institucionales que se requieren para llevar allá. Hay que cumplir dos metas: llevar el Estado y crear mercados formales. En tercer lugar, la dimensión económica. ¿De dónde sale la plata y con qué criterios se va a invertir? Lo siguiente, unos acuerdos políticos a nivel nacional, regional y local sobre esa visión del territorio. Lo siguiente, unos acuerdos sociales con los grupos de interés y las comunidades, sin que haya un abuso de los mecanismos de participación que hoy se convirtieron en muchos casos en un negocio y están siendo cooptados con unas personas que dicen ser líderes y representar a las comunidades, pero que realmente tienen un negocio. Necesitamos recuperar la legitimidad de los mecanismos de participación para que haya un equilibrio entre la democracia directa y la democracia representativa, sin estorbar la actividad y teniendo en cuenta que la participación y la protesta no son legítimas cuando violan el derecho al trabajo y cuando violan los derechos de los demás. En siguiente lugar, la visión diplomática. ¿Cuáles son los recursos que vamos a traer? No en plata, en talento, en experiencias, en tecnologías, para plasmar esa visión del territorio. La dimensión cultural en cada una de las regiones. Y finalmente un tema clave que es el tema de seguridad. ¿Cómo vamos a garantizar en ese territorio que se respeta la ley, que hay orden y que los grupos ilegales y criminales se tienen que enfrentar a un Estado fuerte que cada vez les hace la vida más difícil? Pero como parte de la explicación de la existencia de los grupos ilegales es económica, la solución viene por la economía. Necesitamos formalizar la economía para crear empleos formales y que los jóvenes de esas regiones de Colombia no vean en la ilegalidad y en la criminalidad una opción de vida. Con una agenda de estas,
a mediano plazo, liderada por el sector privado, y para eso está el Consejo Privado de Competitividad, podríamos continuar quitándole espacio a una falta de visión clara y quitándole espacio a esta improvisación que hace que los empresarios tengamos que estar todos los días tratando de sobrevivir. Esa es la invitación, visión clara y acuerdo político y cívico a largo plazo. Muchas gracias, doctor Frank, pero además quiero reconocer y darle el mérito de que Frampart estuvo en el gobierno de Iván Duque, en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el gobierno de Álvaro Uribe, ¿sí? En el de Duque no, pero digámoslo, participó en todo el modelo de reconciliación y como asesor de paz, si no estoy mal, ¿sí? O sea, se conoce muy bien el territorio en todo lo que acaba de decir y pues la verdad es una propuesta interesante que el sector privado, nacional, regional y local debería, digámoslo, meterse de cabeza ahí. Doctora Carolina, el tema de la integración de la agroindustria en la economía y del sector agropecuario, digámoslo así, y la transformación en agroindustria. Hay unos problemas muy serios. No es, vamos a producir energía a través de la agroindustria, digámoslo así, o de todos estos productos. Porque, por ejemplo, la informalidad laboral en el campo, en las zonas donde ustedes están localizados, es del 85%. O sea, casi 9 de cada 10 trabajadores colombianos que están en el campo son informales. No digamos que en las ciudades la situación, digámoslo, no es preocupante, es 56, 57%, o sea, lo cual es muy alto, pero estamos hablando del 85%. Ahí hay un foco, o no lo llamamos así, sino hay una ventana para trabajar entre agroindustria y el tema de eso. Porque cuando uno habla de la agricultura y la agroindustria en Colombia, a veces es muy ligero en decir es que producimos la cosecha. No, en Colombia la verdad es sorprendente lo que ha pasado en cultivos. Por ejemplo, en la palma. ¿Hace cuánto está la palma en Colombia? Lleva 40, 45 años. Cuando uno mira el café, encuentra que la Federación de Cafeteros fue creada en el año 1927, el Fondo Nacional del Café en el año 1940. Cuando uno mira el caso del banano, también lleva mucho tiempo y ha penetrado, digámoslo, los mercados internacionales, ¿sí? Con Augura, Unibánico, todas las zonas, con los conflictos que se vivieron desde las mismas bananeras. ¿Se acuerdan del año que los que leemos historia del año 27 y 28? Sí hay modelos de planeación de mediano y largo plazo en el sector agropecuario. Quizá no en la agroindustria como tal. ¿Cómo integrar, digámoslo, esos esfuerzos que sin la menor duda en la región de la Orinoquía sería fundamental? Gracias, Silverio. Me encanta esa pregunta, porque si hay un sector agroindustrial formal e integrado, es el de los biocombustibles. El sector de la palma y de la caña tiene la estadística totalmente inversa a la que usted acaba de decir. En la palma y la caña, más del 80% de los empleos son formales. Y gran parte de esos empleos han sido posibles por esa política pública que en su momento se hizo sobre los biocombustibles. Le doy unos datos. Hoy, el sector de biodiesel, que recuerden es el que se mezcla con el diésel y se hace con el aceite de palma, es el 50% del consumo del aceite de palma que se consume en Colombia. Es decir, la creación de esta agroindustria jalonó el sector agro generando empleos de calidad. Igualmente pasa con el bioetanol. El bioetanol es uno de los clientes más importantes de la industria de la caña. Y también ha crecido gracias a ese sector de biocombustibles, de ese bioetanol que tenemos dentro de nuestra gasolina. Y por eso es una gran oportunidad para crear un desarrollo formal en una región como la Orinoquía. Porque en la Orinoquía está la frontera de expansión no solo de los agroenergéticos que se utilizan para los biocombustibles, sino como lo dijo Ana Fernanda Mayhuasca, de muchos sectores. Pero para referirme al caso concreto de los biocombustibles, pues es en la Orinoquía
donde se podría cultivar más aceite de palma, siguiendo los más altos estándares de sostenibilidad, más caña de azúcar, porque ya hay una agroindustria de caña de azúcar que se está probando en los llanos orientales, y también otros cultivos que son específicos para hacer energía, por ejemplo, para los aviones o para el transporte marítimo. Pero como usted lo dijo, si bien pues en el largo plazo no sabemos qué va a pasar, pero nos toca día a día, nos toca dar las señales para que en el mediano plazo haya esa demanda adicional de biocombustibles. Y aquí veo a muchos palmeros, ellos saben mejor que yo que uno no de un día para otro siembra una palma y al otro día eso da fruta. No. En lo mejor de los casos, eso se demora 3 años, 6 años. Entonces sí hay que planear. Hay que tener una visión de mercado para que el sector privado, y yendo también al tema de Frank, el sector privado es el que ha hecho esta industria con unas reglas que se tienen que cumplir de política pública. Ahí es en donde el Estado como un socio tiene que garantizar las condiciones para que se establezcan esos mercados. Y el potencial es gigante. Hoy en esas mezclas que todos ustedes consumieron esta mañana cuando vinieron acá, tienen 10% de bioetanol y de 10% de biodiesel. Eso podría ser más, de manera regulada o de manera obligatoria. En el mercado de los biocombustibles sostenibles de aviación, las posibilidades son infinitas. De aquí al 2050, la industria de la aviación tiene un compromiso de reducir a neto cero sus emisiones. Y la forma en la que van a llegar a esa meta, lo mostraba Ana Fernanda en su diapositiva, es 75% con biocombustibles. Y nosotros tenemos de todo para hacer biocombustibles en este país, y en la Orinoquía tenemos posibilidad de hacerlo de aceite, posibilidad de hacerlo de etanol, posibilidad de hacerlo de residuos orgánicos, y estamos ubicados geográficamente en un lugar estratégico, porque podemos abastecer de aquí para abajo a Sudamérica y de aquí para arriba a Norteamérica. Una gran oportunidad que necesita una visión de ahí sí de largo plazo de qué queremos hacer como país. Y la Orinoquía es clave para ese futuro. Muchas gracias, doctora Carolina. Doctor Sabogal, una pregunta para responder muy rápidamente. ¿Volveremos a ser autosuficientes en el gas, en Colombia? La respuesta es sí, tenemos una alta dependencia de lo que está. ¿Cuándo, no? Tenemos una alta dependencia de lo que va a pasar con los proyectos de offshore. Hay 3 iniciativas con respecto a gas natural que se espera que puedan entregar entre 400 y 600 GBTU, que es entre el 40 y el 60% del consumo total del país. ¿Cuándo va a pasar? Estamos esperando que eso pase al 2033, inicios del 2029. E insisto, de lo que les mencionaba, que mientras eso pasa, la industria se tiene que migrar a nuevas alternativas, y una de estas es el GLP. Venimos asegurando ese tema energético desde el 2017, y hoy le podemos mencionar a la Orinoquía que para su crecimiento y su desarrollo tenemos energía disponible, asequible y portátil para llegar a zonas remotas y poder garantizar ese crecimiento que se está impulsando. Muchas gracias, doctor Sabogal. Bueno, la verdad podríamos seguir hablando, digámoslo, del tema. Incluso he estado mirando un tema de las tierras raras, que pues la verdad uno dice tierras raras, no son tierras raras, son minerales escasos que no están en la corteza terrestres, fácilmente, digámoslo, detectables. Eso es un futuro que todo el mundo está hablando. La guerra entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos dijo, yo ayudo, pero me dan la mitad de las tierras raras, ¿no? China controla el 80%, digamos, de las tierras raras, y eso es quizá un tema de dimensiones muy grandes hacia el futuro, digamos, energético de este país. Pero bueno, se ha acabado el tiempo, creo que hemos salido muy dignamente, ustedes, no es mi calificación, ¿sí? Y solamente quería decirle a toda la gente de la Orinoquía, nosotros los tolimenses éramos los productores de arroz más grandes de Colombia hasta hace unos años, ¿no?
130.000 hectáreas llegamos a producir. Los llaneros, y pues en el sentido amplio, producen alrededor de 400.000 hectáreas, tienen ya de producción de arroz secano, no arroz de riego, pero finalmente el arroz es exactamente el mismo. Las ingenieras de cocina no lo distinguen, ¿sí? Y la Orinoquía tiene un potencial detectado de 1.700.000 hectáreas para producir arroz y solamente está produciendo una cuarta parte. Doctora Carolina, ahí hay un espacio muy grande, de pronto sale del arroz, puede salir biocombustible, y perdóneme el humor, pero es eso. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Doctor Frank, sí, por favor. Solamente, y pido disculpas, pero quería como dejar una reflexión final y en Colombia en este momento el sector privado no puede ser un espectador. No podemos ser espectadores en un país como Colombia, que está en formación. Tenemos que meternos a forjar la institucionalidad para que esa institucionalidad sea un facilitador del país que entre todos podemos construir. Pero no nos podemos quedar mirando.